a cantar un himno juntos, ¿le parece bien? Claro que sí. Entonces, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, de los que alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Vamos. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Un aplauso al Señor. Bien, habíamos dicho que íbamos a tratar con ustedes un tema titulado ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y mi esposa me decía, ¿por qué a mí? Esa es una pregunta que muchos se hacen en momentos de dificultad. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué es que a mí es que me toca todo lo malo? Todo lo malo me cae a mí. Si hay una esquina, soy yo el que me tropiezo con el dedo más chiquito del cuerpo. Si se cayó una rama, encima de mi carro es que cae. Si voy pasando por una calle, a mí es que me choca. ¿Por qué es que me pasa eso a mí? ¿Por qué es que yo tengo tanta suerte, tanta mala suerte, de que cada vez que lavo el carro, llueve? ¿Por qué a mí? Y esa es la pregunta que la gente regularmente se hace. Y hay situaciones más difíciles, aún mucho más difíciles, que se presentan, y en esas situaciones tan crueles de la vida, enfermedad, que de repente llegas al médico y el doctor te dice: lo que está pasando contigo es que tienes cáncer. Y la primera pregunta que haces, prácticamente o casi mirando hacia el cielo, es: ¿por qué a mí? Yo te digo algo claro. En la Biblia encontramos historias de personas que se hacen la misma pregunta una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué a mí? Pero estas preguntas simplemente son un clamor de insuficiencia, de que no tenemos el control en las manos de lo que está pasando. Ese clamor de desesperación que muchas veces nos embarga es el simple hecho de que no sabemos o no tenemos la potestad de la mano de Jehová en nuestra vida. Quien tiene el dominio de nuestras vidas es Jehová. Y una vez entendamos eso, una vez comprendamos eso, entonces esta pregunta va a tener una respuesta clara. Hay una persona que nos cuenta la historia bíblica, hizo esta pregunta muchas veces: ¿por qué a mí? Dice en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1, que vino palabra de Jehová a Jonás, y Jonás escuchó la voz de Jehová que le decía. ¿Qué les parece? Vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a leerlo juntos. A leerlo juntos. Libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 1. Jehová dijo, vamos a leerlo del 1 en adelante. Jehová dirigió su palabra a Jonás y dijo: hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. La maldad del pueblo de la ciudad de Nínive, que no era un simple pueblo. Nínive, para que ustedes tengan una idea de qué lugar era, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Nínive. ¿Ustedes han escuchado hablar de Nínive? Sí. Acérquense un poco, vengan por acá. Díganme, ¿qué ustedes han escuchado de Nínive? Cuéntenme.
Bueno, que Nínive era una ciudad muy pecadora. Sí. Y que Pero acércate porque maldad, no te están viendo. y que la maldad de los hombres, la maldad que ellos tenían ahí, pues había llegado a la presencia de Dios. Ya. Entonces Dios tenía un propósito con esta ciudad y le mandó a decir algo con el profeta, me imagino que usted lo va a tocar. Por supuesto, Le mandó un mandado con el profeta. Venga acá, sobrina, venga acá, sobrina. Venga, sobrina, acérquese, sobrina. ¿Usted no ha visto unos muñequitos de cuando Jonás fue a predicarle a Nínive? ¿Nunca los ha visto? Bueno, déjeme entonces aprovechar para decirle que hay unos, quédese ahí, no se vaya. Hay unos muñequitos, unos dibujos animados que a mí me fascinaban, yo se lo ponía a mis hijos desde pequeñitos, que se llamaban los vegetales. Y esos vegetales cuentan la historia de que a Jonás le mandaron a llevar un mensaje. El mismo Señor Dios, Jehová nuestro Dios, le mandó a llevar un mensaje a los ninivitas. Y Jonás no quería, porque supuestamente los ninivitas eran personas agresivas y le pegaban en las caras de las personas con un pescado viejo, feo y sucio. Gracias, sobrina, gracias, sobrina. Eso es lo que muchos dibujos animados han enseñado. Ahora, ¿qué era Nínive? ¿Cómo era realmente la ciudad de Nínive? Yo les digo, había las murallas de Nínive, solo las murallas eran tan anchas, pero tan anchas, que 2 carruajes podían cruzar a la misma vez por encima de las murallas. 2 carruajes podían cruzar por encima de las murallas. Ya ustedes pueden imaginar el tipo de murallas. ¿Saben a la redonda cuánto tenía la ciudad de Nínive? A la redonda, la muralla completa, 100 kilómetros de largo a la redonda, 100 kilómetros a la redonda tenían las murallas. ¡Wow! Sorprendente. Hay otra sobrina aquí. Venga acá, sobrina. Venga acá, sobrina. Sobrina, mira la cámara y dígale hola. Hola. ¿Usted ha escuchado hablar de Jonás? ¿Que se lo tragó un pez? Sí, ¿le parece? Poderoso. Hasta la sobrina, gracias sobrina, puede volver allá. Hasta la sobrina más chiquita que está con nosotros ha escuchado hablar de Jonás. Muchos científicos, muchos expertos dicen que la historia de Jonás es una fantasía, es falsa. Que lo que aparece allí fue nada más que una fábula presentada para ilustrar algo. En los evangelios encontramos tanto en Mateo como en Lucas las palabras del mismo Cristo refiriéndose a Jonás. E incluso como Jonás estuvo 3 días dentro del gran pez, en el estómago del gran pez, así estará 3 días. Ustedes conocen ya ese texto bíblico poderoso. El mismo Jesús hizo referencia a Jonás. Por consiguiente, las verdades que habla la palabra bíblica, esas verdades que aparecen aquí, son infalibles, son intachables. Ningún científico, ningún ser humano, ningún sabio, ningún erudito, nadie puede contradecir lo que la palabra bíblica tiene para nosotros. Bajo ninguna circunstancia. Si hay alguien que te lo ha dicho en algún momento, a ese alguien dile mentiroso. Si hay alguien que te ha dicho que eso es una falacia, que es una mentira, dile que eso no es así. Que lea la palabra, que se atribuya. Gracias por el sonido. Bendiciones. No hay nada mejor que glorificar el nombre de Dios. Les cuento que Nínive no era una de las ciudades más temidas. Les cuento que Nínive era una ciudad codiciosa, era una ciudad con deseos de crecimiento, porque
Su principal movimiento de acción y de progreso era en base al comercio. Era una meca del comercio, conocida en todo el mundo en aquel entonces. ¿Qué pasa? Jonás recibe la voz de Jehová. La voz de Jehová que le dice, oye, tú tienes que ir a Nínive. Pero Jonás dice, no, yo no voy a Nínive. Yo no sé si era por los pecados podridos que ellos pegaban a los extranjeros que llegaban allí. No sé si, como lo dicen los dibujos animados. Pero lo que sí es cierto es que Jonás no quería ir allí. Se dirigió, dice la palabra, a Jope, que era un puerto importantísimo, uno de los principales puertos de Israel, y se fue a Jope. Allí abordó una embarcación y se dirigió hacia otro lugar, totalmente contrario hacia donde le había dicho Jehová. Jehová le dijo que fuera a Nínive, dice la palabra, pero él no fue a Nínive. Jehová le dijo que fuera, hiciera la misión, que aceptara el compromiso de predicar la verdad allí, de llevarles un mensaje, pero un mensaje que iba a ser contundente. Algunos expertos dicen que Jonás no quería ir allí porque las noticias que llevaba Jonás eran noticias de muerte y perdición. Significa que Jonás temía por su vida. Él no quería ir allí porque tenía temor de lo que le pasara. Si David, escuchen esto, si David, que era un rey bondadoso, hijo de Dios, cuando le llevaban malas noticias, cortaba cabezas. Imagínense lo que estaba pensando Jonás. Imagínense usted lo que está pensando Jonás. Jonás dice, esta gente no solo van a pegarme con un pescado podrido, esta gente van a cortarme la cabeza, los pies, los dedos, y me van, bueno. Y estaba asustado Jonás. Y dice la palabra bíblica, y nos dice claramente que él pensó, de inmediato subió a Jope para huir a Tarsis. Tarsis no especifica la palabra bíblica dónde quedaba este lugar de Tarsis. No lo especifica en ninguna parte. Pero un experto investigador de la palabra, él dice que Jonás se dirigió hacia una ciudad que queda en España con un nombre parecido a Tarsis. Tartesa o Tarteso me parece que es el nombre de este lugar. ¿Por qué se dirigió hasta allí? En medio del mar sucedió una tormenta y ustedes conocen bien la historia, pero el punto a donde quiero llegar es que esta primera pregunta, ¿por qué a mí?, llevó a decisiones que trajeron consecuencias graves. Una embarcación completa con todos sus marineros y tripulantes, con todos los que iban allí, con mercancías que quizás se llevaban, estaba a punto de zozobrar, a punto de hundirse gracias a la decisión incorrecta de una persona que dijo ¿por qué a mí? Y se dejó llevar por sus influencias, por sus malos sentimientos, se dejó llevar por su falta de fuerza, de coraje, por su falta de decisión, por la falta de dependencia a Dios y por la falta de asumir la misión. Llegando a la parte final de este tema, la historia es bastante clara y muy hermosa, porque ustedes todos, o por lo menos muchos de ustedes saben, que Jonás estuvo en la barriga de un gran pez por 3 días. Todos, de una forma u otra, hemos visto, hemos escuchado, o por lo menos hemos escuchado la idea de que en la barriga, en la panza de un pez, estuvo por varios días. Yo no sé cuántos días te ha tomado a ti entenderlo, pero a Jonás le tomó 3 días entender esta verdad. Yo no sé cuándo fue que Jehová te habló. No tengo idea de cuándo fue que Jehová te dijo,
hacia dónde debías ir y qué debías hacer. Hay muchos que día por día, constantemente, están buscando la manera de sacarle los pies a las peticiones de Jehová. Pero Jehová te dice que vayas, que prediques el evangelio, que le digas a los que trabajan contigo, que le digas a los que viven contigo, que prediques el evangelio a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, que le prediques a tus hijos sobre la palabra. Y tú dices, no, es que se van a burlar de mí. Decía mi hijo que predicaba justo ayer para los jóvenes, él decía que a muchos jóvenes les cuesta entender que predicar es un deleite y muchos huyen por temor de que los otros jóvenes comiencen a acusarlos, a señalarlos o a hablarles mal. Bueno, yo te digo a ti, fíjate lo que le pasó a Jonás por no escuchar. Si desde el principio, en el capítulo 1 de Jonás, él hubiese aceptado la misión, se va a Nínive, predica el mensaje. ¿Qué sucedió con Nínive? Nínive aceptó el mensaje y se transformó de una vida de perdición a una vida de salvación. Jonás no conocía el futuro, pero él estaba, escuche bien esto, él estaba tomando la decisión de Dios. Él estaba decidiendo él por Dios. Cuando Dios te dice ve, no decidas por Dios. Ya Dios te dijo que vayas, ve y obra en favor de lo que Dios te ha mandado, te ha ordenado. ¿Por qué? Porque es a Él que debemos seguir. En el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, vamos a leer llegando a la parte final de este tema. Y Jehová se dirigió por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Por segunda vez. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Amén. Pero ¿qué le costó primero? Casi se hunde en un barco. Tuvo que sacar de sus bolsillos para pagar un pasaje que no era barato, para ir en el mar Mediterráneo, totalmente contrario a donde le había dicho Jehová. No tuvo que pagar, el segundo pasaje no le tuvo que pagar, pero mejor, más le hubiese costado pagarlo, porque realmente ¿qué significa ir en la barriga de un pez? Yo estaba buscando, investigando sobre el tema, y me encontré con el testimonio de un señor que duró varias horas en el estómago de un tiburón y sobrevivió. Hay tiburones tan grandes que de una bocanada pueden tragar a una persona. Horas este hombre duró allí. Salió en muy mal estado. Partes de su cuerpo jamás volvieron a ser igual. Hay otro testimonio de otra persona que también estuvo en el estómago de un pez. Es posible, y el Señor Jehová tiene de una forma u otra que repetir los milagros para que la gente crea, y aún así la gente no cree. Ahora mismo el Señor te dice, ponte de pie, ve y lleva el mensaje que te he ordenado. Ve antes que sea muy tarde. No esperes pasar 3 días en el vientre, en la barriga o la panza de un pez. No esperes hasta eso. Ve desde la primera llamada de Dios. Si no te habías atrevido a hacerlo hasta ahora, te recomiendo que hoy hagas un cambio en tu vida, hagas un stop y digas, hoy voy a seguir la misión que me ha ordenado. A la gente le duele hasta los pies caminar hacia la iglesia. A la gente le duele la espalda y, ay no, yo tengo pereza, ay no, que yo tengo cosas que hacer, ay no, que hoy no, porque... Y usted le manda invitación por Facebook, por YouTube, por Instagram, por WhatsApp, por donde quiera, por todas las redes. La gente siempre está buscando excusas. Créeme que vas a estar en la barriga de un pez, quizás por 3 o 4 días, pero vas a tener que cumplir la misión.
La pregunta, ¿y por qué a mí? No te la hagas más. Cuando Jehová te llame, dile, aquí estoy, mi Dios, dispuesto y presto para cumplir la misión. Dios te bendiga. Dios te guarde. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.